Bueno, decía que hablar de la adoración no es un tema sencillo, es un tema mucho más complejo de lo que imaginamos, a pesar de todo lo que se ha escrito acerca de la adoración. Pero hablar de la teología bíblica de la adoración todavía lo hace mucho más complicado, porque es poder ver en una hora, lo cual es casi como una imposibilidad, todo lo que Dios ha revelado de principio a fin en lo que es su palabra. Y por eso, para fin de organizar un poco nuestra exposición, yo quisiera mencionar algunos de los puntos o todos los puntos que vamos a estar cubriendo de manera breve en cierta medida. En primer lugar, yo quisiera que hablemos de qué es la adoración. En segundo lugar, que consideremos el primer santuario sobre el planeta Tierra. En tercer lugar, la corrupción de la adoración. ¿Cuándo es que se corrompe? En cuarto lugar, que podamos ver cómo Dios busca, parecería como insaciablemente, tener intimidad con el hombre, a pesar de que el hombre corre de él. Número 5, ver la adoración muy brevemente a la luz del Nuevo Testamento. Y finalmente, a manera de conclusión, que nosotros podamos ver la adoración en nuestros días. Yo creo que eso nos daría una vista panorámica de todo lo que la palabra de Dios tiene que decir. Y yo quisiera comenzar justamente con el punto número 1, ¿qué es la adoración? Y esto es mucho más complejo de lo que nosotros podemos definir, como ya hemos dicho, porque hablar de adoración es poner en palabras todo el honor, la reverencia, la gloria, la alabanza, las acciones de gracias, junto con toda la sumisión, toda la obediencia y todo el servicio que nuestro Dios merece. Déjame decir eso otra vez. Hablar de adoración es poner en palabras, y ya eso nos limita al lenguaje humano, todo el honor, toda la reverencia, toda la gloria, toda la alabanza, las acciones de gracia, junto con la obediencia, el servicio, la sumisión que nuestro Dios merece. Por eso es que cuando la palabra de Dios nos habla de adoración, nos habla de un coro angelical que canta por el resto de la eternidad a nuestro Dios, porque no hay manera de pararlo, porque de la misma manera que nuestro Dios es infinito, así debe ser lo que nosotros le devolvemos a Él, y eso requerirá toda la eternidad. Criaturas finitas tratando de poner en lenguaje finito la magnificencia de un Dios infinito es un ejercicio prácticamente frustrante para nosotros, pero Dios en su gracia lo recibe cuando se lo presentamos a su pueblo. De manera que nosotros pudiéramos agotar todos los lenguajes del mundo y pudiéramos agotar toda la eternidad, lo cual es infinitamente o continúa infinitamente, y aún así no haber podido definir adecuadamente lo que es la adoración, por lo menos de este lado de la gloria. Y al final tú ves toda una humanidad redimida por el resto de la eternidad, reconociendo de diferentes maneras, celebrando con palabras, con cánticos, con acciones corporales incluso, y de servicio, todo lo que Dios es. Nosotros no simplemente debemos adorar a Dios por lo que Él hace, aunque eso es digno de adoración, pero nosotros debiéramos ser capaces de adorar a nuestro Dios si Él no hiciera absolutamente nada de aquí en adelante, por todo lo que Él es. Y para comenzar, yo quisiera comenzar en la palabra de Dios. Yo voy a hacer algo que a veces las películas hacen, y es como que te brindan una escena que está al final de la película y luego regresan al principio para ayudarte a ver cómo se llegó a esa escena final. Y eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a ir al final de la revelación de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 7, y voy a leer 3 versículos del 9 al 12 simplemente para que nosotros podamos ver cómo culminan las cosas y regresar entonces. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Toda la humanidad redimida,
Una gran multitud que nadie podía contar, así de inmensa era esta gente rodeada alrededor del trono, de todas las naciones, tribus, lengua, de todos los pueblos, en completa santidad, vestidos con vestiduras blancas, con un ánimo festivo y de triunfo, con palmas en las manos, celebrando nuestra redención. La salvación pertenece a nuestro Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sin timidez, clamando a gran voz, con una adoración no solamente oral, sino también corporal. Todos los ángeles alrededor de los ancianos y los 4 seres vivientes cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios, y eso será por el resto de la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te imaginas que en el trono de Dios, en los cielos, no hay un solo momento cuando la adoración para? Por el resto de la eternidad. Jesús, antes de ascender, nos dejó una gran comisión y dijo: ir y hacer discípulos de todas las naciones. Los discípulos han ido y estamos haciendo otros discípulos de todas las naciones. Todo ese esfuerzo evangelístico que nosotros conocemos como la gran comisión, que comenzó en el siglo I, culminará en un gran acto de adoración. ¿Te imaginas eso? La encomienda fue ir por todas las naciones y hacer discípulos. Y ahora entonces Juan nos da una foto adelantada de lo que va a estar ocurriendo al final de la gran comisión. De manera que la gran comisión pasó a ser la gran adoración. Escucha lo que Piper dice en su libro Alégrense en las Naciones acerca de la adoración. La razón por la que evangelizamos es porque hay gente en el mundo que tienen que adorar a Dios y no lo están haciendo porque no le conocen. Nota cómo Piper voltea la torta, por así decirlo, y en vez de centrar la evangelización en el hombre, él la voltea y la centra en Dios. La razón por la que estamos evangelizando es porque hay gente con corazones rebeldes, mentes rebeldes, que debieran estar adorando a nuestro Dios y no lo están haciendo. Y la única manera como ellos pueden cambiar eso es si Dios los alcanza. Ellos tienen salvación y entonces ahora ellos pueden adorar a nuestro Dios. Toda la historia redentora termina allí alrededor del trono. Wow. Esto es mucho más importante, mucho más pesado de lo que nosotros pensamos. El libro de Apocalipsis tiene 3 o 4 visiones acerca de la adoración. Una está en el capítulo 4, dedicada a la santidad de nuestro Dios, proclamada por serafines, querubines, seres angelicales que fueron creados con la exclusiva función de adorar a nuestro Dios. ¿Te imaginas eso? Una está en el capítulo 5, donde se reconoce al Cordero por haber redimido con sangre toda una multitud y al Padre que está sentado en el trono. Y luego aparecen 2 visiones más, una en el capítulo 7 que leímos parcialmente y una en el capítulo 19 con temas similares. Pero no importa cómo tú revises la Biblia, hay 2 temas principales que son exaltados en la adoración de nuestro Dios. Una es la santidad de Dios, que ha sido dejada caer, y la otra es la redención del Cordero. Si nosotros no hacemos eso en la adoración de nuestras iglesias, hay cosas que están pasando en la presencia de Dios, en el trono de Dios, que nosotros estamos ignorando aquí debajo, y eso no puede ser bajo ninguna circunstancia. La palabra se nos ha dado como revelación para que podamos ver cómo nosotros debiéramos modelar lo que hacemos, y nosotros tenemos claramente revelado que en el trono de Dios la adoración donde se está llevando en su máxima expresión tiene 2 temas principales: la santidad de nuestro Dios, la redención del Cordero. Y esa adoración así expresada continúa por los siglos de los siglos. Hermanos, si su gracia sublime de la cual cantamos para con nosotros en la persona de Jesús es infinita, ha sido infinita, así debe ser la respuesta de nuestra adoración a nuestro Dios, infinita. Toda la honra, todo el honor, toda la gloria a Él por la eternidad. El pasaje de Apocalipsis 7 nos da una idea.
pero yo quiero de lo que es la adoración, pero yo quisiera seguirla explorando en lenguaje del día a día, que podamos ver qué es lo que esto significa para mí. Escucha lo que William Temple, el arzobispo de Canterbury, en los años de 1800 y tantos, al final de 1800, comienzo de la primera mitad de 1900, decía lo siguiente: la adoración es la sumisión, oye donde él comienza, es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Es el despertar de la conciencia a su santidad. Es el alimento de la mente con su verdad, la purificación de la imaginación por medio de su belleza, la apertura del corazón a su amor, la entrega de la voluntad a su propósito, y todo esto ofrecido a Dios en conjunto en adoración. Y Temple agrega: la adoración es la emoción menos egoísta de nuestra naturaleza y por tanto el remedio principal para el egocentrismo, que es nuestro pecado original y la fuente de todo pecado real. La adoración es la cura de nuestro egocentrismo, y nuestro egocentrismo es la fuente de todo pecado real. Y es por eso que William Temple comienza diciendo que la adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Por eso el primer mandamiento de la ley de Dios nos recuerda, y el más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón, con toda tu alma. Todo lo que tú eres debe estar involucrado en lo que es el amor a nuestro Dios y por tanto en la adoración a nuestro Dios. Ahí está toda nuestra naturaleza de la cual hablaba William Temple. Pablo nos recuerda en Romanos 12, 1 y 2 algo similar en Romanos 12, 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, toda mi vida, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo racional, es lo lógico, es lo que debiera ser en virtud de las misericordias mostradas en Romanos 1 al capítulo 11, final del 11. Lo lógico, lo único que es congruente es que yo ofrezca ahora toda mi vida, todo mi cuerpo como sacrificio a Dios, un sacrificio que sea santo, agradable a nuestro Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de esta forma: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Has pensado últimamente en qué has usado tus ojos, tus oídos, tus manos, tu mente? Porque la palabra me llama a ofrecer todo mi cuerpo como un sacrificio, ya no muerto como en el Antiguo Testamento, vivo, santo, y que cuando Dios lo vea, a Él le agrade y agradable a nuestro Dios. Por tanto, en mi adoración debe participar mi mente, mi corazón, mi voluntad y mi cuerpo. Tú lo ves en Apocalipsis. Hay una verdad que está siendo proclamada. Esa es la verdad que tiene que purgar mi mente de aquellas cosas que son ídolos en mi mente. Hay unos sentimientos que están siendo experimentados de una manera que los ángeles no saben ni cómo expresarlo. Tienen que tomar toda la eternidad para hacerlo. Ellos escuchan esto y se postran delante de Dios. Hay una acción corporal de parte de ellos. De manera que mi adoración no puede ser puramente cerebral, pero tampoco puede ser puramente emocional. Una de esas dos cosas en desbalance no honra a nuestro Dios. Temple decía que la adoración es el despertar de mi conciencia a la santidad de Dios. Eso es uno de nuestros grandes problemas en la adoración. Cuando nosotros no hemos visto a Dios en toda su santidad, yo no puedo tener una respuesta adecuada en adoración. Y cuando decimos toda su santidad, es la santidad que nuestra humanidad nos permite ver, porque siempre estaremos limitados, sin lugar a duda. La conciencia humana no percibe correctamente la santidad de Dios.
Y entonces cuando tú entras en adoración, porque tu mente ha sido alimentada por la palabra y tú comienzas a despertar a la realidad de su santidad, tú comienzas entonces a dar una respuesta mucho más adecuada a lo que Dios es. Esa fue la experiencia de Isaías, que de repente Dios le abre el trono celestial y él puede ver el trono, a Dios sentado, cuyas orlas llenaban el templo, y podía ver a estos seres angelicales cantando: santos, santos, santo es el Señor de los ejércitos, el Señor de los cielos. Y de repente Isaías se mira a sí mismo y se considera deshecho, arruinado, desintegrado. Es como si lo hubieran abierto en dos a Isaías y dice: ¡ay de mí! Pues yo soy un hombre pecador. En la antigüedad habían dos tipos de oráculos: uno de bendición, bienaventurados, y otros de maldición. ¡Ay de mí! Eso es lo que Isaías hace. Y tú puedes ver entonces por qué Temple habla de la adoración de la manera que él lo hace. Es el alimento de la mente. La adoración es el alimento de la mente con su verdad. Cuando esa verdad comienza a calar en mi mente, esa misma verdad comienza a descubrir y a destruir los ídolos que hemos ido formando. No sé si te has fijado, pero Romanos 1:25 define la idolatría de esta manera. Dice que nosotros hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira, y entonces la criatura terminó adorando a la criatura en vez del Creador. Terminamos adorando a la criatura en vez del Creador. De manera que cuando yo termino adorando a una criatura, que es idolatría, comenzando por mí mismo, lo único que mi mente ha hecho es que ha abrazado mentiras que hemos llegado a creer. Juan Calvino decía que el corazón es una máquina fabricadora de ídolos, que tú destruyes uno y vas construyendo el otro inmediatamente. La palabra de Dios, la que destruye las mentiras que entonces terminan destruyendo los ídolos que hemos construido. La verdad termina siendo eso. Y cuando todo eso ocurre, él dice: entonces me rindo a los propósitos de Dios, estoy obedeciendo a Dios, y por eso la voluntad es rendida, y por eso la adoración incluye la rendición de mi voluntad. Y eso es importante que lo reconozcamos, porque cuando nosotros reducimos la adoración a música, cuando nosotros nos peleamos por si la música es tradicional o contemporánea, y nuestros corazones no están afinados con el corazón de Dios, nosotros estamos apuntando al target, ¿cómo se llama? La meta, al centro de la diana equivocada. Cuando nosotros pensamos que la adoración es la hora y media, 2 horas o 1 hora que le demos el domingo en la mañana, nosotros tenemos una idea muy reducida de lo que la adoración es. La música es simplemente otra forma más de adorar a nuestro Dios. Es diversa, es variada, es cambiante. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es multicolor y multifacético en todas sus formas y expresiones, pero tiene que tener ciertas condiciones y requisitos. Tiene que proclamar la redención de nuestro Dios, tiene que proclamar la santidad de nuestro Dios, porque esos son los 2 temas centrales en el trono de Dios. El domingo, si lo reduce a 2 horas, hora y media, eso representa, yo hice las matemáticas, 1.1% de las horas de la semana. La palabra piensa en adoración como la rendición de toda mi vida, todo el tiempo, a mi Dios. ¿Te imaginas lo diferente que la adoración ha sido concebida? Por eso yo no quiero hablarle tanto de si levanto las manos o no levanto las manos, si me arrodillo o no arrodillo, sino de una vida que es rendida a los propósitos de Dios y que encuentra formas diversas de expresar dicha adoración. Decía que definir la adoración en palabras humanas no es una tarea fácil, pero se hace más complejo cuando tú quieres definir la adoración, la teología bíblica de la adoración, porque eso implica que tú vas a comenzar en Génesis 1:1 y tú vas a terminar en Apocalipsis 22:21 y vas a tratar de resumir en 1 hora o menos ya todo lo que está contenido entre esos 2 portales. Pero ahora por lo menos tenemos una idea de lo que la adoración es. Yo quiero que veamos en segundo lugar el primer santuario de la adoración. Yo creo que la mejor adoración que debió haberse llevado sobre el planeta Tierra tuvo que haber sido antes de Génesis 3. Adán y Eva en el jardín con su Dios, caminando en íntima comunión con Él, donde no había pecado a su alrededor ni pecado en su interior, donde no había distracción, donde no había internet, no había sociedad alrededor, no había iPads, no había teléfonos celulares, nada de distracción. ¿Y con quién hablamos? Con Dios. No hay vecinos, no, Dios es tu vecino.
Es interesante notar que Génesis 1 y 2 no nos dice nada de cómo adorar. No nos dejan modelos de cómo adorar. Y yo creo que la razón es que Adán era un adorador natural. No había que enseñarle cómo adorar. Esto es su respuesta natural a la visión que él tenía de Dios en un momento cuando no había pecado en su interior. ¿Te imaginas que tú pudieras ver a Dios ahora, en este momento? ¿Cómo eso cambiaría lo que tú y yo estamos haciendo, pensando, aún en este mismo momento? Imagínate si luego de hacer eso Dios quitara y removiera súbitamente tu naturaleza pecadora y todos tus límites. ¿Cuál otra respuesta le darías tú a ese Dios que se hace presente? Que tú puedas escuchar la voz de Dios, que tú puedas ver la hermosura que vio Moisés cuando vio la espalda por un momento muy efímero de la gloria de Dios. ¿Te imaginas lo que eso produciría en nosotros? Eso fue el medio, el hábitat en que Adán y Eva caminaron por un tiempo. Habiendo sido creado a su imagen y semejanza, habiendo sido colocado en el huerto como regentes de la creación, habiendo recibido una mente, una voluntad libre y una mente libre de pecado sin límites. Adán habiendo recibido una esposa hecha por Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas una esposa hecha por Dios? Y Eva habiendo recibido un hombre hecho por Dios. Todas nuestras esposas tienen faltas y nosotros por igual. Pero te imaginas que tuviera a tu esposa y diga, wow. Y la esposa luego mira al esposo y dice, wow. Y después miras a Dios y dice, wow, 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 wow. Una adoración completamente libre. Creo que Adán hizo cada actividad y dio cada paso para la gloria de su Creador. Hasta el día. Hasta el día. Adán no tenía idea de lo que estaba haciendo. Adán no tenía idea, no sé si la tiene hoy, de cuánto él corrompió el planeta. Mi esposo y yo estamos criando un sobrino y a veces cuando él hace algunas cosas en desobediencia, yo le digo, me volteo a mi esposa y le digo, ay Adán, ay Adán. Yo creo que Adán debió haber caminado maravillado del Dios bajo el cual él trabajaba y vivía. Dios trajo todos los animales, dice el texto de la Biblia, y lo creemos así, y lo pasó frente a Adán para que él le pusiera nombre. ¿Te imaginas que de repente Dios comienza a hacer pasar su creación con todas sus formas, colores, géneros, aves, patas, animales de 4 patas, de 2 patas, uno que vuelan alto, uno que vuelan bajito, uno que nadan, uno que saltan en el agua, y a cada una de esas cosas tú le pones el nombre? Yo creo que Adán, con solamente ver eso, debió haber estado maravillado. Una variedad indescriptible de animales de diferentes tamaños, colores, patrones. Yo creo que Dios asombró a Adán continuamente. Y es ese sentido de asombro que el hombre, que tú y yo hemos perdido delante de Dios. Leemos la Biblia y la Biblia no nos asombra en el sentido literal. Cantamos líricas que salen a veces de la misma palabra y no nos asombran. Estamos tan rutinizados con todo este quehacer de adoración que nosotros hemos perdido el sentido de la misma actividad y hemos dejado de ver a Dios por lo que es, y hoy no nos asombramos. Nos asombran más las cosas nuevas que salen en los programas de computadoras y todo lo demás que está saliendo en la tecnología. En el Edén, el primer santuario sobre la tierra. Eso es lo que el Edén fue, el primer santuario de adoración en la tierra. Y en la medida en que Adán y Eva moraban allí, ellos pudieron contemplar su belleza en tranquilidad, en santidad, en medio de la fertilidad del huerto. Y en un inicio todo eso que había allí era eminentemente bueno en gran manera. No había pecado a su alrededor. Tampoco había maldad en su interior. De manera que esta primera pareja supo adorar a Dios como el salmista nos dice que adoremos a Dios, en la hermosura de su santidad.
Esas fueron las condiciones originales. Veamos ahora la corrupción de la adoración. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. El huerto hermoso en gran manera de repente es invadido por la corrupción. Dios, en sus propósitos que nosotros no podemos entender, permite la presencia de la serpiente, y entonces de pronto hay en la serpiente un elemento perverso que no había estado antes, y al mismo tiempo, en poco tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero en poco tiempo entró otro elemento y fue perversión en el interior del hombre. Ahora había perversión afuera y perversión adentro. Y como Dios ha revelado que Él no tolera el pecado, sus ojos son tan puros que ni siquiera puede contemplar los cielos, por así decirlo, dice el libro de Job, porque todo eso es como material ilimitado y Dios es de otra naturaleza. Dios los expulsa porque una de Dios, o Dios trata con el pecado severamente, y la cruz está ahí para mostrarlo, o Dios se aleja del pecado, y en este caso Dios decidió alejarse del pecado y los expulsó del primer santuario sobre el planeta Tierra. Dios desea ser adorado en la belleza de su santidad, y el Edén ya no era así. De manera que ellos fueron expulsados, y de repente Adán y Eva pasaron a ser de adoradores a rebeldes en un solo acto de desobediencia. En un solo día, en una sola conversación, con una sola mordida, con una sola fruta, ellos pasaron de adoradores a rebeldes, de la intimidad con Dios a la expulsión del huerto, de lo sagrado a lo profano, de lo sublime a lo ordinario, de lo exclusivo a lo cotidiano. ¿Te imaginas? Una sola acción y todo se fue a pique, como decíamos nosotros. ¿Por qué? Porque corrompieron el santuario de adoración y corrompieron el interior del uno y del otro, que habían sido hechos a la imagen de Dios. En el Edén hubo adoración sin pecado, sin distracción, sin interrupción, sin obstáculo, sin contradicción. En otras palabras, lo que Adán y Eva profesaban con sus labios era congruente con lo que su corazón era y sentía por Dios. Eso no siempre es así entre los cristianos. No siempre la condición de mi corazón es congruente con lo que mis labios profesan. Pero en el Edén sí hubo tal adoración. En el primer santuario, el primer altar, el primer templo, hubo tal cosa. Dios ahora, después de expulsarlo, ha estado deseando devolverle al hombre todo lo que perdieron en Adán. En la intimidad de la adoración, Dios está procurando devolvernos lo que Adán y Eva perdieron. Dios los expulsa, pero no los abandona. Dios comienza a perseguir a ese hombre. Pero antes de nosotros ver de qué manera Dios lo ha hecho a lo largo de la historia bíblica, yo quiero que veamos algo más de la corrupción de la adoración. Capítulo 3 es la caída, capítulo 4 comienzan los problemas. Al transcurrir del tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero, los peros de la Biblia son importantes, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. La primera indicación de que Caín no era un adorador genuino es el semblante demudado y el enojo experimentado, no solamente hacia su hermano Abel, sino hacia Dios. Caín era un falsificador de la adoración. La ofrenda que él trajo no se correspondía con lo que estaba en el interior de su corazón. De manera que tú puedes ver una diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Yo no creo que la diferencia estuvo en que uno tenía que ver con un animal que fue muerto y se lo ofrendó, y el otro fue simplemente productos vegetales. Yo creo que tenía que ver con lo que el texto mismo revela. Abel trajo de los primogénitos y de la grosura de lo que él había producido. Y Caín trajo algunos de los frutos de su cosecha. No los primogénitos, no los primeros, no los mejores, simplemente algunos. Y yo creo que eso muestra que es posible adorar a Dios
con un corazón no sincero. Esa fue la esencia de los fariseos. A ello es que Cristo se refiere cuando dice: este pueblo con labios me honra, los fariseos como principales líderes, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que recordar, hermanos, que los fariseos como grupo desaparecieron, pero el fariseísmo no ha desaparecido. Permanece en el interior del hombre. Permanece en el interior de cada uno de nuestros corazones cuando profesa una cosa que no vive, cuando proclama una verdad que abraza pero que no vive en su diario, en su vida, en su día a día. Cuando nosotros adoramos a nuestro Dios en su santidad, pero no vivimos en santidad. Yo creo que Dios mostró que no todo lo que se le ofrece como adoración agrada a Dios. La de Abel agradó a Dios, la de Caín lo desagradó. Es posible agradar a Dios y desagradar a Dios. Caín trajo algo de lo que produjo, Abel trajo lo mejor de lo que produjo. Dios jamás se sentirá complacido con algo nuestro. No es algo nuestro lo que Él busca, es todo lo nuestro. Lo mejor de lo mejor merece nuestro Dios. Y Dios nos dio, en el devenir del tiempo, no nos dio un ángel, nos dio a su Hijo en una cruz. Y si Dios ofreció en una cruz lo mejor de sí, ¿cómo voy yo a ofrecer en mi vida algunas de las cosas que hoy yo hago, tengo, poseo o abrazo? Cuando Adán y Eva pervirtieron el huerto y cuando la perversión invadió su corazón, lo primero que hicieron fue que se escondieron de Dios. A escondidas nosotros no podemos adorar a Dios. Y yo me puedo esconder de diferentes maneras. Yo puedo esconderme no yendo a la iglesia, por así decirlo, pero yo puedo estar en la iglesia y esconderme también de nuestro Dios, con la manera como yo expreso mi sentido de adoración a nuestro Dios. De repente Adán y Eva tuvieron que esconderse porque la presencia santa de Dios le fue dolorosa. Como le fue dolorosa a Isaías cuando vio a Dios en su trono alto y sublime. La presencia de Dios le fue emocionalmente dolorosa a Caín y Abel. De hecho, la santidad de Dios, como ha enseñado R.C. Sproul, uno de nuestros teólogos contemporáneos, que apenas pasó a la presencia del Señor hace unos 2 meses, puede ser traumática para el hombre. Habacuc demandaba una respuesta de parte de Dios. Habacuc quería saber en un momento dado por qué Dios permitía tanta injusticia y se sube en su torre y dice: aquí yo voy a esperar hasta que Dios aparezca y me hable, y de repente Dios se le aparece y le hable. Y Habacuc dice que se estremecieron mis entrañas y a su voz temblaron mis labios. Cuando Dios se le aparece a Habacuc en toda su santidad, las entrañas se estremecieron, sus labios temblaron. Ya la santidad de Dios no era fácilmente tolerada por el hombre caído. Pastor, pero eso es Antiguo Testamento. No. Tú llegas al final de la Biblia, en el último libro de la Biblia, y Juan en la isla de Patmos tiene un encuentro con el Cristo resucitado, y el texto dice que Juan cayó al suelo y quedó como muerto. Yo no sé exactamente cómo quedó, pero tú has visto un muerto. Así quedó. Y los 4 seres vivientes en el trono se postran delante de Dios, caen al piso en señal de adoración. Nosotros hemos estado huyendo de la presencia de Dios. Por eso Romanos 3, 10 y 11 dice que nadie busca de Dios. Nadie busca de Dios. Y Romanos 5, 10 dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Sabes que a veces le ha hablado a alguien que tú conoces, un familiar, un amigo de Dios, y se aira contigo? Claro, porque a nadie le gusta que le hablen de su enemigo. Y a pesar de ser enemigos de Dios y de no buscar a Dios, Dios de manera insaciable ha estado buscando al hombre. De hecho, el cristianismo es la única religión del mundo donde Dios sale a buscar al hombre. El resto de las religiones es el hombre buscando a Dios, tratando de complacerlo, y Dios está buscando al hombre. Para Adán y Eva, la adoración debió haber sido una especie de estilo de vida, como le llama este autor, el life orientation.
En su libro Engaging with God, teniendo intimidad con Dios, eso es como él define la adoración, David Peterson, como una orientación de vida, la vida orientada hacia Dios de principio a fin. Yo quiero entonces ver ahora mi tercer punto, cómo Dios busca intimidad con el hombre. El hombre huye de Dios, Adán y Eva son expulsados, Adán y Eva tienen corrupción de la mente, del corazón, de la voluntad, y ahora Dios se propone retornar al pueblo que no le busca, el pueblo que no quiere venir a Dios. Y lo primero que Dios hace, le dice a Moisés, construyeme un tabernáculo, yo voy a morar en mi tabernáculo y pónmelo en el medio del pueblo, en el medio del campamento, y que todas las casas sean construidas alrededor del tabernáculo. El tabernáculo es el centro de adoración, y yo necesito que el pueblo entienda que la adoración a su Dios creador y redentor que lo sacó de Egipto debe ser el centro de toda su vida, de manera que las casas van a ser construidas en un ángulo de 360 grados con el tabernáculo en el centro, y todas las casas tienen que estar mirando hacia el tabernáculo. Y yo voy a morar ahí, yo simbólicamente voy a llenar ese lugar, y ahí va a estar mi presencia. Yo quiero intimidad con mi pueblo, en medio de mi pueblo. Y así fue el tabernáculo. Si alguien en la antigüedad hubiese fabricado su casa no mirando el tabernáculo, sino en esta dirección o en esta, hubiese sido considerado un acto de rebeldía, y probablemente lo hubiesen sacado del pueblo, o quizá hubiese perdido la vida. Hoy en día nosotros no tenemos un tabernáculo en el medio de las naciones, pero tenemos a un Cristo en medio de las naciones. Y las tiendas de campaña no son nuestras casas, son nuestras vidas. Y todas nuestras vidas se supone que deben estar orientadas hacia Cristo. De manera que nuestras vidas debieran girar alrededor de Él. Ese sería como el simbolismo que el tabernáculo nos recuerda. Nuestras vidas deben girar alrededor de Él. Si Dios pidió que las casas fueran orientadas hacia el tabernáculo, ¿qué no nos requerirá hoy cuando Él incluso nos ha dado la presencia de su Espíritu? Con el tabernáculo Dios estaba revelando su deseo de intimar con su pueblo. Con el tabernáculo Dios estaba revelando la necesidad que tiene su pueblo de hacer la adoración el centro o el punto central de nuestras vidas. Y con el tabernáculo Dios estaba revelando que toda nuestra vida debe girar alrededor de nuestro Dios a quien adoramos. De manera que debiera ser, como ya hemos dicho, un estilo de vida marcado por la obediencia y la sumisión a los propósitos de nuestro Dios. El pueblo entra a la tierra prometida, el pueblo comienza a establecerse, y una vez establecido Dios ordena a Salomón, no se lo permitió a David, que construya su templo. Y otra vez, Dios es el iniciador de la construcción del tabernáculo. Dios es el iniciador de la construcción del templo. Y le dice a Salomón, yo voy a llenar ese lugar también con mi presencia. De hecho, el día de la inauguración, la presencia de Dios fue tan densa, las nubes que llenaron el templo fue de tal densidad que los levitas tuvieron que salir del templo y no pudieran quedarse allí porque no soportaban la presencia densa de nuestro Dios. El Edén, el primer lugar o santuario de adoración. El tabernáculo, el segundo. Ahora el templo de Jerusalén es el tercero. Dios persiguiendo al hombre, buscando intimidad con el hombre, tratando de facilitarle su acceso para que él pueda recibir las bendiciones que Adán y Eva perdieron. Pero la historia sigue avanzando. Recuerda que es la teología bíblica de la adoración, de manera que tenemos que seguir avanzando en el desarrollo histórico de la historia de la redención, y nosotros podemos entonces ver cómo el pueblo comienza a corromper la adoración otra vez. Y Dios en su paciencia, cantamos que Él es lento para la ira, eres lento para airarte, toleró por mucho tiempo, pero llegó un momento donde Dios dice a través de Malaquías, eso es como cierra el Antiguo Testamento. Tú puedes imaginar eso. El Antiguo Testamento abre con un primer santuario sin pecado y cierra con una queja de parte de Dios relativa a la adoración. Le dice Malaquías, dile al pueblo que qué es lo que está pasando. Que vayan y le ofrezcan al gobernador los corderos que ellos me traen, que son cojos, que son ciegos, corderos defectuosos, que se lo ofrezcan, que se lo lleven de regalo, a ver si el gobernador, un hombre carnal como cualquier otro, va a estar contento. Eso es lo que el pueblo me está ofreciendo. La adoración completamente corrompida
de parte del pueblo, a quien Dios se le reveló, a quien Dios persiguió, a quien Dios buscó, a quien Dios formó de un hombre, Abraham, y de ahí hizo toda una nación, le entregó una ley, le dio cobertura, le dio protección, le dio bendición, y el libro, la revelación anterior cierra a Dios quejándose de la adoración de su pueblo. Entramos al Nuevo Testamento, punto número 5. 1000 años después, más o menos, de construir el templo, Cristo aparece en la escena. Dios mismo se encarna. Y Cristo dice, refiriéndose a ese otro templo que ellos habían corrompido con su adoración, destruye el templo. Pensaron ellos que era con relación a ese templo, pero es el templo que ellos tenían visualmente. Destruye este templo y yo lo voy a reedificar en 3 días. Y el pueblo dice, pero este templo se construyó en 46 años, ¿cómo es que tú lo vas a reedificar en 3 días? Y el mismo texto dice, pero Jesús se estaba refiriendo a su propia persona. Del Edén al tabernáculo, al templo, a Cristo. Cristo es el nuevo templo. Cristo es el templo en el Nuevo Testamento. Cristo es ahora el lugar donde se supone que tú debes ir a adorar. Ya tú no tienes que ir a Jerusalén a adorarlo. Ya no hay un lugar específico para adorarlo porque Él es el templo. Él lo dijo, destruye este templo y lo voy a reedificar en 3 días, refiriéndose a su resurrección. Escucha cómo Cristo le reveló esto a la mujer samaritana en Juan 4. ¿Recuerdan ese encuentro con esta mujer? Ella está preocupada porque los judíos piensan que se debe adorar en Jerusalén, pero nosotros los samaritanos construimos un templo alterno en Jerezín y nosotros queremos saber dónde es que se adora. Cristo le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, ahí estaba el monte, el templo de ellos, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. No, los samaritanos no conocían a Cristo, solamente aceptaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es. Ya yo estoy aquí, la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tú recuerdas lo que sigue, porque a tales adoradores Dios busca. Dios buscando al hombre. Dios persiguiendo al hombre. Al hombre que se aleja de Él. El hombre que es enemigo de Dios, de acuerdo a Romanos 5:10. El hombre que no le quiere buscar, Dios le ha estado buscando. Y Dios ha estado buscando dicha intimidad desde el principio. Y la manera como lo ha estado haciendo fue de diferentes maneras. El tabernáculo, el templo, Cristo, pero la historia no ha terminado. Cuando Cristo fue a la cruz y ascendió, Él nos prometió un consolador. Y Él viene y envía, Él se va y envía al consolador. Y ahora el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y ahora Pablo le escribe a los Corintios y le dice, vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. ¡Wow! Del tabernáculo a mi persona. Ahora ya la morada de Dios no está en un jardín, no está en un tabernáculo, no está en un templo, ni siquiera está solamente en la persona de mi Hijo, está en cada uno de vosotros. De manera que si ciertamente el Edén fue invadido por el pecado, y ahora el Espíritu viene a morar en mí y yo me convierto, Dios me convierte en el templo del Espíritu Santo. ¿No crees que debes cuidar con esmero tu vida de santidad? ¿No crees que esa sola idea debe hablarnos a ti y a mí de la manera como debiéramos responder a nuestro Dios, en la manera como vivimos? De ahí que Pablo nos llame a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Es lo único racional, lo único congruente. Si el Espíritu de Dios mora en ti, no puede ser que no tenga cuidado esmerado en vivir santamente. Toda la historia del hombre es la historia de un Dios redentor que sale y lo persigue y lo persigue y lo persigue. Y si tiene que interceptar a Pablo camino a Tarso, lo tumba de donde sea que él estaba montado o caminando y se encuentra con él. Cuando todo sea dicho y hecho, cuando la historia de la redención haya culminado, nosotros vamos a entrar a la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es como
Es como el jardín del Edén, pero al final de la historia. Escucha cómo el libro de Apocalipsis lo narra. Y ya no habrá más maldición. Así estaba el jardín del Edén. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí. El trono va a estar ahí. Y sus siervos les servirán. Por eso la adoración incluye servicio. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, ni no tendrán necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Tú puedes ver la presencia de Dios a lo largo de toda la historia redentora, tomando diferentes formas en diferentes lugares, hasta culminar en el trono de Dios, donde la presencia de Dios es tal que ni siquiera necesitamos la luz del sol, porque la luz que emana del ser de Dios es la luz de los hombres redimidos. ¿Te das cuenta cómo Dios ha perseguido al hombre para devolverle lo que Adán perdió? La presencia inmaculada, santa de nuestro Dios. En la Nueva Jerusalén, nosotros adoraremos a Dios en la mejor expresión posible, como nunca antes lo habíamos podido hacer, ni imaginar, ni concebir, porque nuestra naturaleza pecadora nos limitaba. A grandes rasgos, Dios ha revelado todo eso. La pregunta final, para ir trayendo el mensaje hacia una conclusión, es: ¿cómo luce esa adoración en nuestros días a la luz de todo eso? Una vez más, R.C. Sproul, a quien ya cité, decía que la iglesia de hoy es culpable de eclipsar a Dios, tratando de presentar a la generación herida y quebrantada de hoy en día un Dios más potable y más humano. ¿Cuántas veces en nuestros púlpitos hemos traído verdades que consideramos duras de digerir y luego entonces escuchamos: no, pero tampoco, hermano, yo no estoy diciendo, yo no quiero decirlo, no quiero que me malentienda? Eso es lo que la palabra dice. Puede ser dura de rumiar, de tragar, pero esa es la verdad. Es de eso que R.C. Sproul estaba hablando, que esta generación se está refiriéndose a los púlpitos, es culpable de eclipsar a un Dios que cuando Él se manifiesta, eso solo, sin hablar nada, es capaz de hacer sentir al hombre más recto en todo Israel como un hombre desintegrado y arruinado, el profeta Isaías. Que es capaz de hacer sentir a otro profeta como Habacuc que sus entrañas se están moviendo y sus labios están temblando. Es capaz de hacer caer a Juan en la isla de Patmos como muertos. Es capaz de hacer que Pedro, que en un momento dado está con el Señor en la barca, en la playa, el Señor le pregunta que si habían pescado algo, le dice que no, que se pasaron toda la noche trabajando, y le dice: bueno, pues echa la barca un poco más allá y tira las redes del otro lado. Pedro, me imagino, Pedro, tú conoces a Pedro, debió haber pensado: oye, nosotros somos los expertos, ya pasamos la noche entera, estamos cansados, ya queremos irnos a descansar, y ahora viene el maestro que nunca ha pescado a darnos instrucciones. Él dice algo así, con otras palabras, dice: pues, tratamos toda la noche, pero como tú lo dices, lo vamos a hacer. Y tú sabes la historia, las redes se llenaron, que se rompían de tantos peces. Tú pensarías que Pedro le hubiese dicho: Señor, sal a pescar con nosotros, tú eres el socio número 1 de este negocio de aquí en adelante. Pero no. ¿Tú recuerdas lo que Pedro dijo? Vete de mí, pues yo soy un hombre pecador. De repente yo creo que Dios le permitió a Pedro ver en un cachito, como decimos nosotros, del momento, la santidad de Cristo que le dio la instrucción y la pecaminosidad de Pedro, y le dice: yo no te aguanto, yo no te soporto, vete. Porque la santidad de Dios es dolorosa para el hombre emocionalmente. La iglesia de hoy quiere eclipsar a ese Dios. Quiere eclipsar a un Dios cuya santidad nos produce dolor en nuestra pecaminosidad. ¿Cuál es el pecado entonces número 1 de la iglesia contemporánea? Es la trivialización de nuestro Dios. De manera que esto no es visto como algo especial. Esto es un pedazo, un mueble de madera, ciertamente, pero esto representa algo. Esto representa lo que es Dios, su revelación en toda su santidad.
Esto tiene un significado, esto tiene que ser cuidado porque representa a un Dios esmerado, a un Dios que dice a través del salmista: adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Ese temor reverente de que esto no es una persona cualquiera, que este no es mi vecino, que yo no trato el tiempo de intimar con Dios y con el pueblo de la manera más tan jovial como nosotros tratamos con nuestros iguales. No. Entonces, no hay nada igual en Dios a mí en este momento, excepto que podemos pensar como Él piensa, que tenemos sentimientos como Él piensa, pero en términos de su naturaleza santa, Él es muy distinto a lo que nosotros somos. Y la única respuesta aceptable cuando Dios nos llama es nuestra obediencia. Y Dios no nos está llamando simplemente a adorarle, Él nos está llamando a adorarle en la belleza de su santidad. Hermanos, si tú le robas la santidad a Dios, tú le quitas el brillo a todos y cada uno de los atributos de nuestro Dios. Nosotros entendemos algo en teología que es complejo y al mismo tiempo fácil de entender, creo yo. Se habla de que Dios es simple, no simplista, sino simple. En otras palabras, lo que Dios es en cualquier aspecto de su ser, Él lo es a través de todo su ser. Es como que tú tomes un cubo de agua, un pie cúbico de agua, por donde quiera que tú lo trates de cortar, sigue siendo agua. Eso es algo sencillo, simple, no sencillo, pero simple, no lo puedes dividir. De esa misma manera nosotros entendemos que Dios es. Él es simple, no lo puedes dividir. Tú puedes dividir este reloj en piezas, no puedes dividir a Dios. De manera que si Dios es santo, eso implica que cada uno de sus atributos, su amor es santo, su poder es santo, su sabiduría es santa, su omnisciencia es santa, su gracia es santa, todo lo que Él es santo. Si le roba la santidad a Dios, le quita el brillo a todos y cada uno de sus atributos. Cuando no hay apreciación de esa santidad, la gente se vuelve apática. La gente entra al tiempo de adoración, que lo concebimos siempre como música, pero es todo el servicio del domingo, y sale igual como entró. A veces oímos la gente preguntar: ¿cómo te gustó el servicio hoy? Yo creo que esa pregunta hay que hacérsela a Dios. ¿Cómo te gustó el servicio hoy, Señor? Porque no fue a mí que me hicieron el servicio, el culto de adoración. Fue a Dios. Y yo tengo que concebirlo de esa manera. Decía un historiador de la iglesia, Joseph Haratonian, que hace 100 años atrás, la pregunta al final del servicio es: ¿cómo te dio convicción la palabra hoy? O dicho de otra manera, ¿cómo te traspasó la palabra hoy? Las cosas han cambiado. Mira cómo Pablo le escribe a Timoteo y quiere que Timoteo entienda de quién es que él está hablando. 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. ¿Qué tan inaccesible? Los serafines se cubren el rostro, los querubines se cubren el rostro cuando están en la presencia de Dios. A quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. A Él, a ese Dios. Ese es el lenguaje de la adoración. Ese debe ser el sentir del corazón. Ese es el lenguaje de la adoración que brota de un corazón completamente agradecido, de un corazón, de una mente que ha podido rumiar detenidamente quién es este Dios. Lamentablemente muchas veces, hablando de la adoración en nuestros días, los servicios son concebidos en algunos lugares por lo menos, tratando de evitar que el hombre que viene, el hombre que visita, que no se sienta avergonzado de su pecado. En otras palabras, lo que Adán y Eva sintieron, el dolor del pecado que ellos sintieron, no queremos que nadie más lo sienta. Por eso eclipsamos a nuestro Dios. Yo no puedo rendir una vida de verdadera adoración a Dios si mi vida es una vida que es caracterizada por la práctica del pecado. Y yo creo que nosotros necesitamos recordar que en la Biblia hay 2 ocasiones cuando se nos manda a adorar de manera imperativa, donde no se nos dice: mira cómo adoran los serafines o los querubines, sino adora. Y en ambas ocasiones tiene que ver con la santidad de Dios. Adorar a Jehová
en la hermosura de su santidad. Eso es un imperativo. Salmo 29:2 y 96:9. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Cómo ha pasado eso? Adán y Eva lo hicieron en un momento dado. Como lo vio Isaías, que se estaba ocurriendo en el trono de Dios. Como lo leímos en el libro de Apocalipsis. Como lo vio Juan en esa ocasión. La naturaleza de nuestro Dios debe determinar la naturaleza de cómo lo adoramos. La naturaleza de nuestro Dios debe determinar la naturaleza de cómo tú y yo lo adoramos. Escucha este autor, David Timothy Pierce, en su libro Entronado en nuestra alabanza. Dice: el pecado corrompe todo y requiere de una evaluación seria de cómo afecta la adoración. Es chocante hoy cuán rápido las personas y las congregaciones entran a la adoración sin considerar el efecto que sus vidas pecaminosas tienen sobre su capacidad para adorar. Dice, es chocante ver cómo entramos a adorar sin pensar el efecto que mi vida de pecado tiene sobre esa adoración. Hoy nosotros no vemos a un Dios santo y hoy nosotros no vemos nuestro pecado tan malvado. Yo siempre les recuerdo a nuestra congregación que tú y yo somos peores de lo que pensamos y no somos tan buenos como creemos. Pero si tú trivializas a Dios, Dios no va a lucir tan santo, ni mi pecado va a lucir tan malvado, y mi adoración será igualmente trivial. A veces nos atemoriza que el visitante a la iglesia encuentre una adoración tan sublime que lo aleje y él salga corriendo. Pero a mí me asustaría más que Dios encuentre una adoración tan trivial que Él sea el que salga corriendo, como alejó su gloria de Israel en un momento dado. Cuando tú llegas al Nuevo Testamento, que ya vimos, Cristo rechaza la adoración con labios que no se corresponden con el corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lamentablemente para muchos la adoración es una actividad donde nosotros rendimos a un Dios sobre el cual no nos hemos detenido a pensar, a quien no le hemos rendido la vida. A veces entramos en el espíritu del ritmo de la música, terminamos y no sabemos realmente, aunque seguimos las letras, no sabemos lo que acabamos de cantar, porque no hemos permitido que las letras ministren a nuestro corazón y purguen nuestras mentes de pecados y formas pecaminosas de pensar y de sentir. A veces pensamos que levantando las manos, y mientras más las levantamos, y mientras más alta las levantamos, más estamos adorando, pero no hacemos nada con levantar las manos si no levantamos el corazón. Dios mira y pesa el corazón. A Dios no le agrada cuando no le ofrecemos lo mejor de nosotros. A Dios no le agrada cuando nos ofrecemos parcialmente a nuestro Dios. A veces decimos, Dios está agradado en nosotros en Cristo Jesús. Sí, es cierto, pero aún en Cristo Jesús, Dios puede agradarse y desagradarse con nosotros. La palabra habla de hombres que le agradaron y hombres que le desagradaron. Enoc agradó a Dios y Dios se lo tomó y se lo llevó. De esa misma manera tuve a Pablo escribiendo a los Corintios en 10:5 y dice, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, hablando de la gente en el desierto, pues quedaron tendidos en el desierto, pero se agradó con algunos. Tú sigues leyendo en Lucas 2:14, escucha el anuncio de la entrada de Cristo al mundo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. En los hombres en quienes Él se complace, no en todos los hombres. Primera de Crónicas 2:17, David hizo un censo y dice que eso desagradó a Dios. Es posible agradar y desagradar a Dios, y nuestra adoración puede agradarlo y desagradarlo, porque es en la belleza de su santidad, propulsado por su gracia, motivado por su verdad, generado un sentido de adoración que es generado de adentro hacia afuera por lo que he podido percibir del amor de Dios. La primera vez que la palabra adoración como tal aparece en la Biblia, no la ofrenda de Caín y Abel, pero la primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia, aparece en el contexto de Abraham ofreciendo a su hijo.
Y algunos académicos entienden que la primera vez que una palabra aparece en la revelación de Dios es vital que entendamos cómo es usada, porque ella puede determinar mucho de cómo seguirá siendo entendida esa palabra hacia lo adelante. Y resulta que la primera vez que la palabra adoración es usada es en el contexto de Abraham ofreciendo a su hijo, lo cual Dios no le permitió porque él iba a ofrecer el suyo. De manera que cuando el hijo se ofrece allí, él llama a esa hora la hora de mi glorificación. Esto al mismo tiempo era un acto de adoración a su Padre, cuya voluntad él estaba cumpliendo a cabalidad y terminando en su misión. Y esa es una forma de tú y yo verlo. Si Dios tomó a su hijo y lo clavó en la cruz, lo ofreció por completo, ¿cómo es que tú y yo le vamos a ofrecer compartimentos de nuestras vidas a nuestro Dios? ¿Cómo nos atrevemos incluso a hacer algo semejante? Dios ofreció a su hijo. Dios le pidió a Abraham que lo hiciera y luego lo interrumpe. Y es como si él estuviera diciendo, no, tú no necesitas hacer eso, yo lo voy a hacer por ti. Cuando Dios nos pide eso, Él no es un dictador. ¿Sabe lo que Dios está tratando de hacer? Dios está tratando de devolverme lo que yo perdí. Adán tenía seguridad, sentido, propósito, significado en Dios todo el tiempo, y Eva también, hasta el día. Todo eso lo perdió. El hombre y su descendiente lo perdieron lo adelante. En la adoración a Dios, Dios busca devolverle al hombre todo lo que él era. Y cuando ese hombre lo reciba, le devolverá a Dios todo lo que él es, porque entenderá finalmente que Dios merece todo lo que él es en ese momento. Dios ofreció de su plenitud y yo debo ofrecerle y darle a Dios de su misma plenitud. Juan nos dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y a tales adoradores Él busca. Dios no necesita nada, Dios no necesita la adoración. Si la humanidad entera en este momento parara de adorar, a Dios no le ocurriría absolutamente nada, porque Dios está satisfecho en sí mismo. El único que sufriría de parar la adoración soy yo, no Dios. Dios estaba satisfecho en la Trinidad antes de crear el mundo, antes de hacer cualquier hombre, cualquier ángel. Él estaba satisfecho en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu, y tenían comunión intertrinitaria de una manera extraordinaria. Si el mundo entero se rebela contra Dios, eso no va a cambiar. Pero Dios, en su benevolencia, en su misericordia, vio las riquezas de su gloria y dice, yo quiero dar al mundo, tanto amó Dios al mundo, yo quiero dar al mundo parte de las riquezas que yo poseo, y voy a ser un hombre a mi imagen y semejanza para enriquecerlo a Él, y que Él pueda entonces disfrutar de lo que yo soy, de lo que el Hijo es, de lo que el Espíritu es. Y esa es la adoración. Él quiere devolverme parte o darme parte de lo que Él es. Y esa es la adoración, el espíritu de la adoración. ¿Por qué evangelizamos? Algunos de nosotros somos muy dados a la evangelización, gloria a Dios por eso, eso es parte de lo que Dios ha revelado. Pero ¿por qué evangelizamos? Porque hay gente en rebelión que no reconoce a Dios y no le está adorando. Y como no le está adorando, tiene una vida empobrecida sin su Dios. Y la única manera de enriquecer esa vida es si él viene a conocer a Cristo. Si él se arrepiente de sus pecados, Dios viene y mora en su interior a través del Espíritu Santo, y él le entrega su vida al Señor, y ahora el Señor pasa a ejercer señorío sobre toda su vida. Es la única forma de enriquecer su vida. De lo contrario, vivirá miserablemente y peor después que pase de este mundo al próximo mundo. De manera que la motivación de la evangelización es la adoración. Y si no me lo crees, cuando tú abres el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, en el capítulo 9, ¿qué es lo que tú encuentras? Gente que fue alcanzada con el evangelio y que fue redimida de todo pueblo, tribu, lengua, nación, de todos los rincones de la tierra, en cumplimiento de la gran comisión. Y la gran comisión termina en un acto de adoración alrededor del trono. Ese era el propósito, para allá apuntaba. Por eso yo comencé con esa foto final, para regresar y decir, tú ves esa foto, es el fruto de una gran comisión hecha a lo largo de toda la tierra, que culmina en el trono de Dios, dándole al que está sentado en el trono y al Cordero todo el honor, toda la gloria, la fortaleza, la sabiduría por los siglos de los siglos. Amén. Déjame cerrar porque el tiempo corrió y déjame leerte Apocalipsis 5. Del 11 al 14.
y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas y millares de millares, miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz, sin timidez: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Se postraron y adoraron. Wow. ¿Te imaginas cuando tú y yo estemos ahí? ¿Te imaginas cuando tú y yo estemos ahí, miremos hacia atrás y digamos: ¿y así era que yo adoraba a Dios? Porque por primera vez estaremos viendo lo que implica adorar al Dios eterno en la hermosura de su santidad, libre de pecado, sin distracción, sin egocentrismo, sin orgullo, sin timidez, sin vergüenza, dedicados junto con el resto de los miríadas y miríadas a exaltar el nombre de Dios.